Isaías capítulo 6, por favor. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo número 6, verso 1 al versículo número 10. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Isaías capítulo 6, versículo 1 al verso número 10. Todos juntos dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que nos das. Ahora, Padre, nos acercamos delante de usted, Señor, delante de su presencia, primeramente reconociendo que no somos dignos de estar aquí, Señor. No somos dignos como aquel publicano ni siquiera de voltear al cielo y mirar hacia arriba. Te damos gracias, Señor, porque si no hubiera sido por la sangre vertida de Cristo, yo creo que cualquiera de nosotros sería consumido. Te damos gracias porque Cristo vino a satisfacer la ira de Dios. Te damos gracias porque Cristo nos santificó por el Espíritu Santo, nos regeneró, nos limpió de nuestro pecado. Y ahora nuestras almas fueron tocadas con estos carbones encendidos. Ahora tú nos ves, Señor, como seres justos. Pero Padre, te pedimos que nos lleves a tu palabra y a tu presencia y nos permitas conocerte más. Permítenos, Señor, acercarnos a ti de una manera correcta. Permítenos a ti, Señor, acercarnos con un corazón sensible. Si hay alguien aquí que en algún momento de su vida ha pecado, te pido que lo perdones. Te pido que limpies la maldad de nuestros pecados, que borres nuestra iniquidad, que limpies nuestra perversión, nuestra iniquidad que delante de ti hemos cometido, Señor. Perdónanos. Espíritu Santo de Dios, muévete a través de nuestros corazones, de nuestra alma, nuestro espíritu. Mueve nuestro corazón hacia Dios, haznos volver hacia Dios. Si alguien de aquí se había apartado, regrésalo con esos lazos de amor, pero también entendiendo, Señor, que tú eres santo. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Quisiera preguntar a algunos en esta tarde si alguien de ustedes ha experimentado un suceso traumático que haya cambiado su manera de vivir.
Cuando hablamos de un suceso traumático, hermanos, nos referimos a la vivencia de un suceso, de una situación que nos resultó traumática, que nos cambió nuestra capacidad, nuestra adaptación y que como consecuencia produjo secuelas, alteraciones en nuestra área cognitiva, afectiva o de nuestra voluntad. Un evento traumático es una situación fuerte, una experiencia fuerte que cambia el rumbo de una persona y que le impide volver a ser la misma que era antes. Y si hablamos, hermanos, de sucesos traumáticos, de un suceso claramente indescriptible, inigualable, hermanos, en la historia de la Biblia, es la experiencia que pasó el profeta Isaías. Ningún otro personaje en la historia, hermanos, a excepción de Pablo, que vio al Señor, hermanos, que se abrieron los cielos, vio a Cristo resucitado y lo confrontó, pero ningún otro personaje en el Antiguo Testamento vio o recibió un llamado de parte de Dios de la manera que el profeta Isaías lo recibió. Isaías vio lo que ninguno de la nación de Israel en ese momento lograba ver. Y lo que Isaías vio, lo que Isaías pasó, la experiencia que tuvo en este texto, hermanos, nos permite ahora entender por qué Isaías profetizó por más de 50 años. Nos permite entender la fidelidad con la que Isaías persistió predicando el mensaje de Dios a la nación de Israel. Nos permite entender por qué Isaías terminó soportando las injusticias, la inmoralidad, la religiosidad pagana con la cual la nación de Israel estaba en ese tiempo. Nos permite entender por qué, según la tradición y según algunos historiadores de la iglesia, murió aserrado o partido a la mitad. Es este suceso lo que cambió, lo que marcó la vida del profeta Isaías para siempre. Y hermanos amados, Isaías no oyó solamente la voz de Dios, Isaías no solamente leyó la voz de Dios, no, Isaías vio, entendió, comprendió, conoció la grandeza del Dios al cual él estaba por servir momentos después de este llamamiento. Hermanos, Isaías vio lo que nadie más ha visto. Isaías vio la gloria del Dios santo reflejada en ese templo aquel día. Queridos hermanos, el tema que vamos a ver hoy, hermanos, es el Dios santo, santo, santo. Dentro de nuestra serie, las excelencias del Dios admirable. Es el único atributo de Dios, escuche bien, es el único atributo de Dios que se le denomina o se le da 3 veces repetición del atributo. Santo, santo, santo. No dice en otro texto Dios es amor, amor, amor. No, no hay otro texto que diga Dios es misericordia, misericordia, misericordia. El único atributo que se repite 3 veces es el atributo de la santidad de Dios. Y amados hermanos, cuando hablamos de la santidad de Dios, no estamos hablando de un elemento que compone a Dios, sino estamos hablando la naturaleza de lo que Dios es. Dios en esencia es santo, hermanos, hermanos. Dios no tiene relación con el pecado. Dios no tiene ningún pecado en él. Dice Primera de Juan, rápidamente, hermanos, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo número 1, hermanos. Vea que nos habla de la naturaleza de Dios. La santidad de Dios es la viva imagen de su naturaleza. Mira lo que dice Primera de Juan, hermanos, capítulo número 1. Primera carta del apóstol Juan 1, versículo número 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es ¿qué, hermanos? Dios es luz y no hay ¿qué, hermanos? No hay ningunas tinieblas en él. Capítulo 2, por favor, hermanos, versículo número 9. Capítulo 2 del versículo 9, primera carta del apóstol San Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay
tropiezo. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que si decimos que conocemos a Dios, que si decimos que estamos en la luz, hablando de la santidad, quiere decir, hermanos, que si vamos a vivir en luz y si decimos que conocemos al Dios de luz, entonces nuestras actitudes, nuestra forma de tratar al prójimo, dice Juan, debe ser con la misma clase de amor que Dios despliega. Porque si no amamos, dice Juan, a los hermanos, entonces en nosotros hay tinieblas y sería contrario a la naturaleza de Dios. Hermanos, en Dios no existen ningunas tinieblas. Dios no tiene ni un gramo de pecado. La esencia de Dios es a santidad absoluta. Santidad absoluta. Cuando hablamos del Dios santo, vamos a hablar, hermanos, de que Dios no puede ser, hermanos, adorado, no puede ser alabado, no puede ser tratado como uno más de nosotros. No puede ser visto como alguno más de nosotros. Porque eso es lo que hace a Dios ser trascendente y diferente a nosotros. La santidad de Dios, hermanos, es la esencia de su ser. Si hay algo que se va a resaltar en esta mañana, es que nuestro Dios es santo, santo, santo. Isaías vio la majestad de la santidad de Dios expuesta en esta visión en el templo aquel día. Ahora notamos, hermanos, que ese día fue marcado en la vida de Isaías. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, este suceso ocurre en una situación, hermanos, en la cual la nación de Israel se encontraba. Capítulo 6, verso 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En primer lugar, hermanos, nos menciona el profeta Isaías que este día, ese suceso sucedió en el año en el que murió el rey Usías. No se sabe si Usías ya había muerto o era el año en el que Usías habría de morir. Lo que sí sabemos, hermanos, es que este suceso ocurrió en el año 740 antes de Cristo, siglo 8 para ser exactos. Usías había reinado sobre la nación de Israel por más de 50 años. 50 años Usías había sido el rey de Israel. Usías había sido rey a los 16 años de edad. Y la Biblia nos dice en Crónicas y en Reyes que Usías había llegado al reinado siendo un rey diferente a todos los reyes que lo habían antecedido. Usías había sido bueno y había hecho lo recto delante de los ojos de Jehová. Usías cambiaría por 50 años la tribu de Judá. Recuerde usted que la nación de Israel se dividieron, hermanos, en reino del norte y en el reino del sur. 10 tribus para un reino, 2 tribus para el otro reino. Dentro de estas tribus, hermanos, estaba la tribu de Judá, la cual Usías era el rey de esta tribu. 50 años en lo que pareciera un lugar glorioso para la nación de Israel. Usías peleó contra los filisteos, Él hizo guerra contra ellos, logró poner muros, hermanos, o amuralló la ciudad de Jerusalén y llegó a ser, hermanos, un reino próspero comercialmente, económicamente. Usías había llevado a la nación de Israel a una estabilidad económica buena y era un buen rey en términos generales. El problema con Usías es que cuando ya estaba en sus últimas etapas, en su vejez, se ensoberbece en gran manera y entra a adorar al templo de una manera incorrecta. Le llaman la atención a Usías y él se enoja tanto por esto que dice la escritura que del enojo que tuvo le brotó la lepra. La lepra era una de las enfermedades más, hermanos, consideradas como inmundas. La persona leprosa, se argumentaba que la persona leprosa era porque en términos espirituales había pecado en gran manera y que era una persona que no era, digamos, recta delante de Dios. Era la creencia que se tenía en cuestión de la lepra en términos espirituales. Pero la lepra era una enfermedad donde se hendía la piel, donde se levantaba la piel, la carne viva, y era una comezón sumamente, hermanos, impresionante al grado de que la persona la tenían que aislar, la tenían que apartar, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Los últimos días de la vida de Usías la pasa encerrado en su palacio con lepra.
Usías ya no estaba involucrado en el reinado. Aparentemente Judá estaba desolada, ya no había rey. Y en el año 740 antes de Cristo aproximadamente, hermanos, el rey Usías muere. Es en este contexto, hermanos, en los que esta visión tiene sentido. Ahora, hermanos, antes de continuar, cuando Usías muere, la nación de Israel no derrumbó los lugares altos. Los lugares altos, hermanos, representan lugares de adoración donde los israelitas subían, hermanos, a las sinagogas y ciertos lugares a establecer altares para los dioses ajenos. Dos dioses ajenos Israel se había inclinado, el dios Baal y el dios Moloc. Baal, hermanos, era uno de los dioses de la fertilidad, y Moloc, hermanos, era un dios al cual, si usted lee las escrituras, mucha gente pagana sacrificó sus hijos primogénitos, ofreciéndolos en holocausto, pasándolos o quemándolos vivos como una ofrenda para Moloc. Lo peor de todo, hermanos, es que la nación de Israel no solo adoró a Baal y a Moloc, sino que llevaron el sistema de adoración a Dios de la manera en que adoraban a los dioses paganos. Incluso, hermanos, los ídolos de Acera, los ídolos de Baal, de Moloc, los llegaron a introducir al templo, adorándolos en el templo que Salomón había santificado para que solamente fuera adoración exclusiva a Jehová. Estamos hablando de una situación, de una decadencia moral y espiritual. Había hurtos, había, hermanos, estaban despojando a las gentes, hermanos. Había pobreza y había partes de riqueza, enriquecimiento ilícito. Aparentemente Usías había hecho un buen trabajo en términos generales, pero Israel no se volvió de su idolatría. Israel no se volvió al temor a Dios, al contrario, cometieron un sincretismo religioso adorando a Dios como los paganos lo adoraban. Mire capítulo 5 de Isaías, hermanos, para que usted vea el contexto en el cual sucede esta visión. Isaías capítulo 5, versículo número 18, hermanos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrense su obra, veamos, acérquese, venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y dulce por lo amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante, ¿qué dice ahí? Cohecho, y al justo quitan su derecho. El cohecho es corrupción, como podríamos usar la palabra hoy, es corrupción. Hay de los que aceptan soborno para cambiar la justicia. Hermanos, era un tiempo deplorable socialmente y espiritualmente. Y ya no había rey, porque el rey estaba encerrado por lepra, probablemente muy enfermo ya. Y es en este año que pareciera, hermanos, que no hay esperanza. Es en este año que pareciera que no hay quien rija Judá. Hay desolación completa. Cada vez las cosas están deshechas, revueltas. Cada quien hace lo que bien le parece. Y probablemente, hermanos, Isaías entra al templo. Quizá Isaías entra al templo. Ahora, Isaías no era cualquier profeta, era un hombre importante, era un hombre que era de una clase social alta. Él tenía acceso directo a los reyes, él tuvo acceso directo a Usías y a los reyes posteriores. Y probablemente él entra al templo, quizá pensando: ¿qué va a pasar con nosotros? Quizá preguntando: ¿quién va a hacer algo en este pueblo? Cada vez está en decadencia. Y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Queridos hermanos, aunque parezca que las cosas se descomponen, aunque parezca que las cosas van de mal en peor, aunque parezca que nuestros gobiernos se corrompen más, aunque parezca que la iglesia cada vez está permitiendo más y más apostasía dentro de ella, una cosa sí es segura, amados hermanos: el Señor sigue reinando en su trono. Nada sucede por el mundo sin que Dios lo haya permitido. Él sigue sentado en el trono alto y sublime.
Él sigue sentado sobre la esfera de la eternidad. Aunque parezca que el diablo gana, aunque parezca que la maldad incrementa y el enemigo de las almas tiene en potestad, hermanos, no olvidemos que el Señor sigue y seguirá reinando. Y eso es lo que Usías tenía que ver. Que había alguien que reinaba por encima de Usías. Que no era Usías la respuesta que se requería para corregir toda la decadencia espiritual de Israel. Se requería del alto, del sublime, del santo. Y entonces él encuentra y esta visión y la empieza a mirar. Y este suceso cambia la vida de Isaías. En primer lugar, vamos a ver la mirada a la santidad de Dios. Nuestras vidas no van a cambiar, hermanos. Nuestras vidas no van a ser afectadas. Nuestras vidas no van a llegar a vivir esa vida que Dios quiere que vivamos si primeramente no vemos con la mirada divina, con la mirada correcta, la santidad de Dios. Hoy en día el término santidad es muy usado en las iglesias. El término santidad es conocido. Teológicamente hablando, sabemos lo que significa santidad. Pero la santidad no necesita ser, hermanos, definida solamente. La santidad no necesita ser explicada solamente. La santidad necesita ser contemplada en la esfera de la gloria y de la grandeza de aquel que la porta, de aquel que la posee, de aquel que la despliega a través de su creación, a través de su propia palabra. Necesitamos mirar al Señor tal como Él es para que nuestras vidas cambien. Si no, nuestras vidas van a seguir siendo exactamente las mismas. Isaías tuvo que mirar la santidad de Dios tal como era, para que su vida fuera diferente en lo largo de su ministerio profético. Eso es lo que necesitan los predicadores, eso es lo que necesitan los pastores, eso es lo que necesitan los ministros, los colaboradores, los que servimos en algún área. Mirar la santidad de Dios tal como Él la posee. No solo como un mero conocimiento intelectual. Hermanos queridos, el conocimiento intelectual no cambia nada en nosotros. El conocimiento que la Biblia nos llama a tener no es un conocimiento inductivo. No es un conocimiento intelectual. El conocimiento que la Biblia nos llama a tener de Dios es completamente diferente a eso. Los falsos profetas, los hombres vanos y perdidos que habla Pablo, son hombres que tenían un conocimiento de Dios. Tenían una noción de lo que Dios era. Santiago dice, tú piensas o tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan. No se trata de ese tipo de conocimiento. Mire Jeremías 9, hermanos, Jeremías 9. Isaías no iba a ver, solo a conocer la santidad de Dios. No, él tenía que ver más allá del conocimiento. Él tenía que ver más allá de la solamente definición de una palabra. Jeremías capítulo 9, por favor, verso 27, hermanos. Jeremías 9, 27. Perdón, 24, versículo 24. Jeremías 9, 24, no hay 27. Dice la palabra del Señor, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Hermanos, el creyente debe entender y conocer quién es Dios. Por eso esta serie, hermanos, que hemos empezado desde hace ya el año pasado, necesitamos conocer a Dios no solamente en concepto, no solamente en información, sino conocerlo de la forma bíblica que nos manda a conocer. La palabra hebrea conocer aquí es la misma palabra hebrea que se utiliza en Génesis 4:1. En Génesis 4:1 dice que Adán conoció a su mujer Eva. La palabra conocer ahí no indica el hecho de no saber quién era Eva o solamente saber algo de Eva. La palabra conocer expresa intimidad. Intimidad. El conocer a Dios no es más que conocimiento, es intimidad. Es una completa relación con Él. Cuando su palabra habla, yo entiendo su palabra no solo cerebralmente, sino la comprendo en la mente y en el corazón. Comprendo quién es Dios, comprendo lo que a Él agrada y no le agrada. Quiero agradarlo más, quiero servirle mejor, camino con Él y sé que hay cosas que me impiden caminar con Él. El conocimiento que Dios demanda de nosotros no es intelectual, hermanos, es íntimo, es de una comunión personal. Isaías no necesitaba oír que Dios era santo, Isaías necesitaba ver a Dios santo. Regresemos a nuestro texto, hermanos, en Isaías 6, favor. Isaías 6.
A través de la visión de Isaías, a través de ese lugar en el trono alto y sublime, Dios muestra y despliega su santidad a través de su gloria. Mire lo que dice capítulo 6, versículo del 1 al versículo número 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dios, hermanos, en esta visión lo que va a desplegar para que Isaías pueda ver es la santidad de Dios a través de su gloria y de su majestad. Dice la escritura, hermanos, que vio al Señor sobre un trono alto y sublime, y que sus faldas llenaban el templo. La palabra falda se traduce como el borde de una vestidura. Es la parte final de la vestidura, donde va la costura de la vestidura. Hermanos, dice la escritura que solo los bordes de su vestidura llenaban el templo. Los bordes de una vestidura eran la gloria y la majestad de un rey occidental. Entre más largo fuera el tren de su vestido, entre más largo fuera el tren de su indumentaria, más glorioso, más grande o más majestuoso era ese rey. Isaías nos dice que los metros del borde del manto del Señor eran sobre todo tan grandes que llenaba con su borde la gloria del templo. ¡Wow! Es decir, que la grandeza de Dios, hermanos, solo sus bordes podían cubrir todo un templo. Esto nos habla de que la santidad de Dios, hermanos, se refleja a través de su grandeza como Dios. Que para Dios no hay un límite en la tierra. Para Dios no hay un extremo donde Él no llegue. No hay un lugar donde su gloria no se vea. Hermanos, el Señor puede ser percibido de cualquier lugar. No hay un solo punto en la tierra donde podamos escapar de la santidad de Dios. No hay. No hay un rincón donde su santidad no esté. No hay un rincón donde su gloria no se pueda percibir. El Señor lo llena todo, hermanos. El Señor lo llena todo. Hermanos, no solamente eso, Isaías vio que por encima de él había serafines. Solamente en la Biblia vamos a encontrar la palabra serafín una vez en este texto. No vamos a ver los serafines en ningún otro texto. La palabra hebrea seraf indica ardientes o criaturas ardientes. Es la misma palabra que se utilizaba para describir a las serpientes mortíferas o ardientes que estuvieron mordiendo a la nación de Israel aquel día, hermanos, cuando tuvieron que voltear a ver la estatua de bronce, la serpiente de bronce, para poder ser sanados. Es la misma palabra. Los serafines, hermanos, son seres angelicales, son seres espirituales, hermanos, dentro del rango celestial. No se nos habla más de su labor, no se nos dice qué es lo que hacen, pero vemos en este contexto que tienen algo importante dentro del servicio al Señor. Dice que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines, hermanos, habitan o rondan alrededor de el trono de Dios, y ellos son los que encargados de guardar, de mirar la santidad de Dios. Ellos son los más cercanos a Dios según este texto. Ahora, note una cosa interesante, hermanos, que resalta más de la santidad de Dios. Escuche. Estos seres creados, aunque son espirituales y aunque están alrededor o cerca de nuestro Señor, lo cual podría indicar que ellos tenían un cierto grado de santidad, ni siquiera ellos mismos se atrevían a mirar con sus rostros al Señor. Dice que con 2 alas cubrían sus rostros. Hermanos, amados, ¿recuerdas tú a Moisés diciéndole al Señor: Señor, déjame ver tu gloria, déjame mirarte, déjame ver a Dios cara a cara? Y Dios dice: no hay hombre que vea mi rostro que viva.
Ni siquiera los mismos seres espirituales que sirven alrededor del trono de Dios tienen la capacidad de ver su santidad a ojo abierto. Ellos tienen que servir con sus rostros cubiertos, tienen que servir con sus pies cubiertos. Ellos tienen que entender que lo único que ellos son criaturas que son inferiores a la santidad de Dios. Hermanos amados, todo ser humano, toda criatura es inferior a la santidad de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos de estar delante de Él. ¿Sí está escuchando, hermanos? Ninguno de nosotros somos dignos de estar delante de Él. Ninguno. No importa qué tan cercano usted sea a las actividades de la iglesia, no importa qué tan usted sienta que merece algo de Dios, hermano, la realidad es que ninguno de nosotros somos dignos de estar cerca de Él. Ninguno de nosotros podría resistir estar frente a Dios y mirarlo cara a cara, porque nuestro cuerpo no lo soportaría. Ni siquiera estos seres angelicales podían estar ahí, pero dice que cantaban de una forma antifonal. Y dice que ellos decían: santo, santo, santo. No está aludiendo aquí a la Trinidad de Dios. No está diciendo eres santo o más santo. No, están haciendo un énfasis, hermanos. Es un modaísmo hebreo. Ellos están recalcando, están poniendo como punto principal, como una especie de algo que hay que sobresalir, que hay que mencionar y resaltar. Si hay algo que describa a Dios, es su santidad. Señor, tú eres 3 veces santo. No hay un gramo de maldad en Él. Y lo único que estos seres quieren resaltar es que al Dios al cual se le estaba apareciendo a Isaías era un ser completamente santo, lejano a Usías, lejano a cualquier otro rey que estuviera, lejano a Jeroboam II que reinaba en el reino del norte en ese momento, lejano a todos los reyes. Hermanos, nuestro Dios es diferente a cualquier rey, a cualquier ídolo, a cualquier imagen de talla. Nuestro Dios es trascendente, queridos hermanos. Es perfecto. No hay en el mundo una persona que pueda argumentar contra Él y decirle: ¿qué haces? Su santidad, hermanos, está por encima de cualquier cosa. Y cuando estos seres angelicales de forma antifonal cantaban y decían: santo, 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 dice que los quiciales de las puertas temblaron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Quiere decir, hermanos, que los umbrales de las puertas temblaron, se conmovieron, se estremecieron. Como si un terremoto hubiese pasado por ese lugar, sacudiendo la estructura del templo. Pero no era que estaba temblando ese día, sino que al oír la palabra santo, 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 ni las mismas paredes del templo podrían soportar la grandeza de la majestad del Dios que estaba en esa visión. Amados hermanos, ¿qué nos hace pensar que la presencia de Dios está contenida detrás de 4 paredes? ¿Qué nos hace pensar que la grandeza de Dios puede ser contenida solamente en una especie de lugar, como si el lugar fuera el único lugar donde se pudiera adorar a Dios? No, hermanos, ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. Porque si Dios quisiera, en una sola palabra pudiera destruir lo que usted y yo vemos ahorita como algo perfecto y grande. Pero con una sola palabra, con un solo poder, un soplo de su boca, los cielos y la tierra fueron creados. Si estamos entendiendo, hermanos, la santidad de Dios está por encima de toda criatura. Nadie de nosotros es más trascendente, nadie será trascendente nunca. Solo Dios es digno, hermanos. Ahora, escuche, Isaías ve esta visión. Isaías no tiene solo ya un concepto de que Dios es santo. No tiene solo un concepto. Isaías no tiene solamente una afirmación de lo que Dios es. No tiene una idea. Ya no tiene una idea Isaías. Isaías ya tiene un completo entendimiento de la santidad de Dios. Isaías no solo sabe que Dios es santo. No, Isaías acaba de mirar a través de esta visión la grandeza de la santidad de Dios.
Y esto, hermanos, en segundo lugar provocó una reacción en él. Mire lo que dice versículo 5 al versículo número 7. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volóse a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vea la reacción que provocó en Isaías mirar la santidad de Dios. Ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios. Cuando la iglesia, el creyente, no solo tiene un concepto de la santidad de Dios, sino cuando un creyente entiende y vive y camina y conoce la santidad de Dios en una forma personal, su pecado jamás lo va a ver con indiferencia. Jamás. Jamás. No va a justificarse ante Dios, decir, Señor, es que tú sabes que tenía que hacer esto. No podrá justificarse porque sabe que está lastimando y ofendiendo la santidad de Dios. ¿Sí está aquí, hermanos? Isaías tuvo miedo de acercarse. Isaías dijo, ya estoy muerto, estoy condenado. Isaías reconoce porque soy un hombre inmundo de labios. Porque soy un hombre inmundo a comparación de lo que él es. Porque no importa tu moralidad, porque no importa tu educación, porque no importa quién te enseñó o si creciste en un lugar de monjas. Eso no interesa, hermanos. Todo ser humano ante los ojos de Dios es inmundo. Nuestro pecado es demasiado grande ante los ojos del Dios que es santo, hermanos. Para Dios no justifica personas en el aspecto siguiente. Este pecó más que aquel. No, hermanos. Para Dios el pecado es exactamente lo mismo. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué menospreciador? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando el impío es más justo que él? Habacuc dice, Señor, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. No hay un grado de maldad en ti. Mire lo que dice Isaías 57:15. Vea cómo Dios se revela a la nación de Israel. Isaías 57:15, hermanos, por favor. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el que, hermanos, el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe qué es lo hermoso, hermanos, de nuestro Dios? Que a pesar de que somos inmundos, de a pesar de que somos imperfectos, de a pesar de que fallamos regularmente, su gracia también nos ha limpiado para verlo y caminar con él. Isaías reconoce y dice, Señor, mi maldad es demasiado grande. Yo soy un hombre inmundo de labios. Estoy muerto. Ahora, esta no es una expresión figurada, esta es una expresión literal. Isaías sabía que podía morir. El término ay o los ayes son símbolos o son manifestaciones de juicio. Isaías dice, estoy perdido. No hay escapatoria, no tengo a dónde ir. Dice el libro de Job, ¿cómo pues se justificará el hombre ante Dios? No hay una sola acción que nos pudiera justificar delante de Dios. No hay, hermanos, no hay. No hay una sola obra que pudiera tapar nuestra pecaminosidad. No la hay. No la hay. Ahora Isaías dice, yo soy malo, soy inmundo, aún habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y han visto mis ojos al Rey. Yo no merezco esto, dice Isaías, estoy perdido. Dice A.W. Tozer, mientras no nos hayamos visto tal como nos ve Dios,
No es posible que nos sintamos muy perturbados por las condiciones que nos rodean, con tal que no se nos vayan tanto de la mano, que amenacen nuestra cómoda manera de vivir. Hemos aprendido a convivir con la falta de santidad y hemos llegado a mirarla como cosa más natural y esperada. Nos hemos acostumbrado a vivir una vida sin santidad y ver la santidad como algo intrascendente. Pero cuando veamos la santidad de Dios, nuestras vidas no van a volver a ser las mismas en nuestra vida diaria. Quizá usted dirá: pastor, yo necesito ver lo que vio Isaías para que mi vida cambie. No, hermanos, porque Isaías plasmó su propia experiencia para que no necesites ver, sino para que simplemente creas y veas la magnitud y la grandeza del Dios que no solo se le reveló a él, sino el Dios que nosotros tenemos frente a nosotros. Un Dios que no da por inocente al que es culpable. Un Dios al cual no pasará por alto ni un solo gramo de maldad. Como veremos la siguiente semana, un Dios que es justo. Un Dios que no se complace en la maldad de nadie. Un Dios que no puede habitar en medio de una congregación donde constantemente se violen sus mandamientos y sus ordenanzas. Un Dios que no participa de la maldad ni da su aprobación a las cosas que son incorrectas. Un Dios que es tajante, determinante, que no permite maldad delante de él. Es por esa razón que en aquel día dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es por eso que esa gente no regenerada será condenada en lo más amplio de las llamas del infierno, porque el infierno es la viva representación no solo de la ira de Dios, sino de la negativa reacción de Dios hacia la inmoralidad. Es la viva esencia de su santidad en forma negativa para castigar la maldad del hombre. Versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines. Ve, Isaías está perdido, dice: estoy perdido, estoy muerto. ¿Qué haré para poder salvar mi vida? Yo ya estoy no solo anonadado ni extasiado, está, hermanos, está en un evento traumático. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Para poder tener comunión con el Dios Santo necesitamos ser justificados y limpiados de todo pecado. Isaías no sabe qué hacer porque su condición lo condenaba en automático. Sin embargo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por la gracia de Dios, un serafín llega y toca un carbón encendido tomado del altar. El altar, hermanos, era un lugar donde se hacían los inciensos. Estaba a un lado de la mesa de la proposición y estaba dentro del lugar santo. Dice que este serafín baja y toma un carbón. Ahora, nota qué tan santo es no solo Dios, sino todo lo que tiene que ver con él, que dice que lo toca con unas tenazas, no lo toca con la mano. ¿Recuerdas tú en Levítico cuando entran los hijos de Aarón a ofrecer incienso extraño? ¿Qué sucedió con ellos, hermanos? Murieron inmediatamente. Queridos hermanos, pensamos que las cosas de Dios pueden ser tomadas a la ligera. Qué equivocados estamos. Porque no solo es adorar a Dios en la hermosura de la santidad, sino todo lo que Él estableció como santo debe ser considerado y tomado de esa manera.
El ángel desciende, el serafín desciende, toma un carbón, una piedra, podemos decir la palabra hebrea, es una piedra exactamente, encendida, enrojecida, donde está hirviendo en ese lugar, donde el incienso está hirviendo, donde está la combinación del incienso con el aceite exclusivo que se usaba para el derramamiento de los sacerdotes, para el ungimiento de ellos, esa mezcla, esa sustancia única que se le tenía que dar a Dios. Ese carbón se toma de ahí con esas tenazas y toca los labios de Isaías, reflejando y denotando la justificación. Siendo culpables, fuimos declarados inocentes por la sangre del Cordero que vive para siempre. Ahora yo puedo ver al Dios Santo y no tener temor de Él. Al contrario, puedo gozarme en Él y un día moraremos con Él. La justificación nos cambia nuestro estado de incorrupción a incorrupción, de injusticia a justicia, de condenación a vida eterna. Y dice, hermanos, esta es la mejor noticia para nosotros, verso 7, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios no solo cubrió nuestros pecados, Él no los tapó, no los escondió, Él los borró por toda la eternidad. Isaías ve al Dios Santo, sabe que no es digno, reconoce su necesidad, sabe que está perdido, pero la gracia de Dios siempre es suficiente para perdonar al pecador. Y su vida, después de ver al Dios Santo, después de reaccionar, dejó una secuela. Versículo 8 al 10, y con esto vamos a concluir. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Inmediatamente después de que Isaías es limpiado, es justificado, es completamente limpiado de toda esa iniquidad, el Señor hace una pregunta y dice, yo necesito a alguien que vaya y predique a este pueblo perdido. Y hermanos amados, escúcheme, dijimos al principio que un suceso traumático cambia la vida de una persona para siempre. Hay consecuencias. Bueno, las consecuencias de que Isaías viera la santidad de Dios y experimentaba la justificación de Dios, le llevó a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir a hacer tu labor, yo quiero servirte, yo quiero agradarte. Hermanos, el creyente no sirve a Dios por obligación, lo sirve por gratitud. Oh Señor, yo no era digno de estar en este lugar, yo no soy digno de hacer esta obra tuya, pero tú me justificaste, tú me limpiaste, y yo sé que como hombre ahora santificado por la fe, ahora yo puedo servirte de una manera eficaz. Amados hermanos, el creyente que no sirve es porque no tiene en su corazón el más mínimo entendimiento de lo que Cristo ha hecho por él. No ha entendido, no ha comprendido la magnitud de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo perdido, de lo condenado, de lo apartado que estaba del trono de Dios. No ha entendido que lo que él tiene es por la gracia, como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El Dios Santo me ha perdonado, el Dios Santo me ha limpiado, el Dios Santo no me ha condenado, me ha justificado. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no darle mi vida? ¿Cómo no darle mis labios ahora que los ha limpiado? ¿Cómo no predicar por 50 años y ser aserrado al final? Ahora escucha, hermanos, Dios no lo llama a una vida exitosa ministerialmente. ¿Sí sabía usted eso? Dios no lo llama a una vida exitosa ministerialmente hablando. Dios le dice a él, mira, tú vas a hablar pero nadie te va a oír. Tú vas a hablar pero nadie se va a querer arrepentir. El corazón de ellos va a estar engrosado.
El corazón de ellos va a estar endurecido. El corazón de ellos va a estar alejado de mí. El corazón de ellos no quiere nada conmigo. Pero tú sé fiel hasta la muerte. Tú predica el nombre del Santo. Exalta su nombre. Recuerda lo que vimos el miércoles pasado, hace miércoles atrás. Señor, que tu nombre sea santificado. Ahora mi deseo, mi anhelo es que su nombre sea santo. No solo en mi vida, sino que otros puedan ver la gloria de la majestad de la santidad de Dios y vuelvan de las tinieblas a la luz admirable. Un ministerio profético ante los ojos humanos, nada exitoso ante los ojos de Dios, exitoso por la fidelidad de este hombre. Su vida jamás volvió a ser la misma. Su vida jamás volvió a ser la misma después de ese evento. Amo predicar el evangelio por una razón. No solo porque Dios lo mandó, sino porque es maravilloso ver cómo una persona estaba perdida y no le ves ni un gramo de esperanza. Y de repente el Señor pareciera que nos regaló una persona completamente distinta. Como un hombre que maldecía a Dios ahora puede decir el nombre de Dios es santo. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación. Por eso yo no me avergüenzo de predicar este mensaje, dijo Pablo, porque este mensaje cambia vidas. Yo pude haberle dicho hoy todas las definiciones de lo que es santidad de Dios, de una forma sistemática o teológica, un libro de teología sistemática, pero eso no nos sirve si no podemos aplicar a nuestra vida lo que implica ver a Dios como el santo. Isaías es la mejor muestra de esto. Porque él no solo tuvo a Dios como un concepto de santidad, él vivió para la santidad de Dios. Él necesitaba entender quién lo estaba llamando. Él necesitaba entender a quién estaba sirviendo. Él necesitaba entender que aunque Usías estuviera en lepra, a punto de morir o quizá haya muerto, dependiendo el acontecimiento que se haya dado ahí, había alguien por encima de todo que lo reina y lo llena todo. Que Israel no estaba desamparado. No, el santo buscaría a un siervo que esté dispuesto a predicarles. Y aunque no quieran oír, y aunque no quieran escuchar, y aunque no quieran atender al llamado del Señor, el mundo tiene que conocer que Dios es un ser santo, santo, santo. Y que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Lo reconozcan o no? Lo maravilloso de esto, y con esto voy a concluir, lo maravilloso de todo esto es que nosotros como cristianos portamos el mismo nombre. Y por la gracia y a través del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos reflejar, quizá en un grado mucho menor, pero nosotros podemos reflejar la santidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este no es un atributo exclusivo de Dios, es un atributo que Dios nos pide que desarrollemos en nuestra vida diaria. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Este atributo no es solamente que sepamos que Dios es santo, aborrecedor del pecado, no, sino que Él demanda de nosotros lo mismo, lo mismo. Primera de Pedro 1, versículo número 13. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se adapten a los deseos que antes tenían cuando estaban en ignorancia, sino como también aquel que nos llamó es que, hermanos. Vea, ¿quién llamó a Isaías, hermanos? ¿Cómo era el que llamó a Isaías? Santo, santo, santo. Sé también vosotros, aquellos redimidos, justificados, con ese carbón encendido en nuestros labios, con la sangre derramada en la cruz. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la palabra toda es todo y cada uno, en cualquier área, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier zona. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
No solo es saber de la santidad de Dios, no es solo reconocer nuestra condición ante su santidad, sino que la secuela mayor de ver la santidad de Dios es que yo voy a vivir y imitar esa misma santidad. Amar la santidad, desear la santidad, servir con santidad en toda mi manera de vivir. Él para eso nos justificó, nos redimió, nos limpió, para ser santos en toda manera de vivir. La santidad no la demanda la denominación, la religión, la santidad la demanda el santo. ¿Sabe quién es el único que no puede manifestar santidad? El incrédulo. Y una de las evidencias de que hemos nacido de nuevo es que nosotros como creyentes luchamos, peleamos, caminamos con Él para vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Un incrédulo no ama, no quiere, no desea, no vive, no practica la santidad porque no puede. Si usted verdaderamente es cristiano, su vida debe de ser semejante a Él en santidad. Aborrecer el mal, aborrecer el pecado y vivir por la justicia y la obediencia a la palabra de Dios. Queridos hermanos, no solo conozcamos a Dios como un concepto, caminemos con Dios y al darnos cuenta de la grandeza de su santidad, limpiémonos de todo pecado, de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Padre Santo, por